Muchas gracias por esta oportunidad, señor gobernador, señor ministro. Antes que nada, quisiera recordar al iniciador de este programa, allá por el año 97, al compañero Chiquito Viega, que fue uno de los fundadores. A nuestra doctora Marimón, que nos bancó durante todos estos años y hoy ya está jubilada. Y bueno, agradecer. Creo que hoy es un día para agradecer. En estos 40 años venimos logrando distintos triunfos que son reconocimientos. Y empezamos el 2 de abril, cuando el Gobierno Nacional decidió conmemorar los 40 años con una moneda conmemorativa, donde se recorrió el país y cada distrito para entregar a cada compañero ese reconocimiento. Creo que hasta el día 29 vamos a seguir entregando. Y creo que ese es un reconocimiento importante, porque no fue un reconocimiento en un lugar donde se le entregaba simbólicamente a 3 o 4 y después a los demás. Fue un reconocimiento donde cada uno se siente abrazado por el pueblo. Y no es un reconocimiento ni de un gobierno ni de un partido. Es un reconocimiento de los representantes del pueblo que siempre nos cobijó. Por eso agradecemos que hayan tomado esta iniciativa y hoy estemos terminando de conmemorar los 40 años con ese reconocimiento. Tenemos que agradecer la creación de parte de nuestro gobierno de la coordinación de salud, la coordinación general en el Ministerio de Defensa, donde hoy tenemos un lugar para ir a reclamar nuestros derechos y donde se nos escuchan y se solucionan. Tenemos que reconocer y agradecer al gobernador y a la vicegobernadora la aprobación de la ley de jubilaciones para todos los veteranos de la provincia de Buenos Aires. Esta federación viene trabajando hace muchos años en estos temas, más de 30. Cuando ya teníamos la ley casi aprobada, nos asustaban con que nuestro gobernador la iba a vetar. Lo fuimos a ver a Ensenada, lo vimos en La Matanza, lo vimos en la reunión de intendentes, lo perseguimos por todos lados y siempre nos dijo: yo no voy a vetar nada, pero estábamos preocupados. Hoy la ley es un hecho. Gracias, Sánchez. Y ahora abrochar con este tema de salud. Ustedes no se imaginan la cantidad de veteranos que se atienden en el programa de salud mental. La cantidad de veteranos, esposas, hijos. Somos la única provincia que desde el año 97 tiene su plan de salud, la única. Y hoy vamos a poder estar dentro de la grilla del ministerio, porque antes era de favor, de amistad, de conocidos, de preocupación hacia los veteranos de guerra. Hoy nuestro gobernador le pone el sello para que en un futuro nadie nos tenga que hacer un favor, que sea una obligación y un derecho. Muchas gracias. Es un día muy importante, es producto de mucho trabajo y estamos muy contentos y queremos agradecer poder trabajar junto con los veteranos para poder llevar adelante un programa. La verdad que es un modelo de gestión que a nosotros nos gusta mucho. Hablar con los interesados, diseñar juntos cómo hacemos que las cosas mejoren, escuchar qué problemas había. Nos los contaron el primer día, estaba Dani Goyán de ministra todavía, nos juntamos, nos contaron qué problema había, nos sentamos a pensar una solución, llegamos juntos a esta solución y la solución básicamente tiene que ver con que haya un programa en la provincia de Buenos Aires que pueda garantizar el acompañamiento integral en materia de salud desde el Estado para los veteranos de guerra y sus familias, que sea en ámbitos, en espacios pensados, consensuados, coordinados, donde se sientan cómodos, que se pueda, porque tiene mucho que ver también con la esfera de lo subjetivo y de lo social. Lo que estamos haciendo no es solamente la atención
de la enfermedad, que eso también está cubierto por el IOMA, por el PAMI, pero nosotros en este aspecto, que era muy importante, tenemos que construir un ámbito colectivo, comunitario, social, en los hospitales, donde se puedan sentir que son parte, que no les prestamos un lugar, sino que son parte necesaria de nuestro sistema de salud, y que a partir de esa construcción empiezan a surgir nuevas interacciones y podemos resolver problemas que quizás son deudas que la democracia tiene con nuestros veteranos de guerra y con sus familias. Yo no me puedo olvidar eso que para mí fue muy importante, porque no lo había pensado de esa manera cuando Cristina dijo este año que la democracia se la debemos, como ya lo veníamos diciendo, a las madres, también se la debemos a los veteranos, porque en esa gesta también se construyó el inicio del fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, y fue por mucho tiempo olvidado. Fue por mucho tiempo olvidado, el sistema de salud también lo olvidó, y como en el sistema de salud en general nos dedicamos a escuchar, a tratar de alojar y de contener y de resolver problemas, se hizo un programa para resolver el problema en lo concreto, pero no estaba la presencia del Estado concretamente, que era institución, que le ponga nombre, apellido. Y tenía después dificultades sucedáneas, por ahí se nos iban los trabajadores que estaban dedicándose a atender a los veteranos, se iban a otro área porque su cargo no dependía de este servicio. Entonces fueron todas cosas que tuvimos que ponernos a pensar para resolverla. Pero lo que tenemos ahora es, primero, 4 hospitales cabecera, que ya se venía trabajando muy bien, pero que vamos a fortalecer duplicando los trabajadores y trabajadoras que están dentro del programa, pero que son en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Quilmes y en 3 de febrero. Estos hospitales, desde esos lugares, se recibe a toda la comunidad de toda la provincia, a todos los veteranos y sus familias, y están los espacios para la escucha, los espacios para la interacción, para pensar qué viene por delante. Creo que más allá de la envergadura del programa, es un programa que simbólicamente teníamos que hacer, que los veteranos se merecían, que el Estado preste la escucha, les pregunte cómo hacerlo y en conjunto lo llevemos adelante. Seguramente a partir de ahora se abrirán enormes oportunidades de salud. Cuando uno habilita espacios de escucha en una población que tiene no solamente la guerra, sino lo que después la democracia lamentablemente hizo durante muchos años con los veteranos, olvidándolos, no hablando de ellos, de ustedes, y que hoy no solamente el Estado nacional, el Estado provincial los piensa como protagonistas, sino que además nosotros creemos que nuestras comunidades, nuestras organizaciones comunitarias. No me olvido que en la pandemia fueron muchísimos los centros de veteranos que nos prestaron para que podamos tener o un vacunatorio o un espacio para poder poner una posta donde nosotros nos guardaban las heladeras, nos acompañaban a los compañeros y compañeras que estaban haciendo los operativos territoriales, nos daban aliento, nos ayudaban a organizar lo que había que organizar en los barrios, si fuera una olla, un vaso, una taza de leche, lo que fuera necesario. Estuvieron presentes para la comunidad, y yo tuve la oportunidad de recorrer varios y me di cuenta lo importante y lo hermoso que era no solamente ayudar a la comunidad, sino también que los pibes y las pibas en nuestro pueblo recuperen nuestra historia, el valor de la historia con los protagonistas. Así que yo creo que es una reivindicación en el sentido más puro de la palabra, y es parte de un agradecimiento que creo que nosotros, de nuestra generación, tenemos que tener con quienes creemos son nuestros héroes, y nuestro rol posiblemente pueda ser de alguna manera acompañarlos ahora a ustedes y por siempre a sus familias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Son los últimos días de un año que fue realmente muy intenso, en este último tramo casi infartante para todos. Y bueno, que es, además de tantas cosas, un año donde se cumple un aniversario tan importante como el 40 aniversario que estamos celebrando, que estamos utilizando para recordar, para revalorizar, para analizar de nuevo, para visitar de nuevo lo que fue la Guerra de Malvinas y el papel de los héroes de Malvinas, de los veteranos. Hemos hecho muchísimas actividades vinculadas a esto durante todo el año. También lo ha reseñado recién Ramón, unos avances que estaban pendientes, unas deudas que había
del gobierno de la provincia de Buenos Aires, del gobierno nacional, diferentes conmemoraciones. Y a mí me parece que terminamos este año tan simbólico como corresponde con un acto también de justicia. Este era un programa vinculado a una de las problemáticas más graves que todos conocemos, asociado a lo que fue Malvinas, que es algo que a mí de chico me impactó, de chico, conocer que había, en términos de bajas, de muertos, más casos de suicidio y de graves problemas vinculados al trauma de guerra y a lo que significó no solo la guerra misma, sino el tratamiento posterior que recibieron los héroes de Malvinas al reinsertarse en la sociedad, todo ese verdadero calvario que tuvieron los primeros 10 años de políticas desacertadas. Bueno, me parece que en ese sentido hay enormes deudas, pero particularmente la cuestión de la salud mental, quiero decir porque me acompaña Julieta, además de Nico, que estamos teniendo en el gobierno provincial un tratamiento, una rejerarquización de la cuestión de la salud mental que hacía falta, pero que además hoy es una demanda muy grande. La pandemia probablemente lo puso de nuevo sobre la mesa, la situación que atravesó la sociedad en su conjunto, las angustias, los padecimientos posteriores y que tuvimos durante la pandemia, tal vez pusieron la cuestión de la salud mental no como un elemento separado de la problemática de la salud, sino como algo que hay que darle un tratamiento permanente y que esté más integrado a la respuesta, más integrada a la respuesta que da la provincia a través de su sistema de salud. Por eso, tanto Dani Goyán al principio como Nicolás lo que está haciendo es no tener separada la cuestión de la salud mental de los dispositivos generales de salud de la provincia, sino integrarlos cada vez más y tenerlos como un elemento adicional, que quiero decir que también es una cuestión prácticamente que estaba segmentada por capacidad económica, ¿no? Que el acceso a un profesional, a un especialista en salud mental, era algo para determinados niveles económicos y no para la sociedad en general, y entonces el problema de la salud mental se convirtió, los tratamientos y las respuestas, en algo muy elitista en la provincia de Buenos Aires, que obviamente tiene por lo menos desde que estamos nosotros en el gobierno y desde nuestra perspectiva, tiene un tratamiento de la cuestión de la salud en general, de la educación en general, como derechos que hay que garantizar para todos los sectores de nuestra sociedad, toda la geografía de nuestra provincia, y por eso creo que se está haciendo un gran trabajo en la integración de la cuestión de la salud mental dentro de los dispositivos generales, tanto en centros de atención primaria de la salud como en los hospitales públicos provinciales, y vamos a intentar que sea también en los hospitales municipales. Pero particularmente el programa de salud para veteranos de guerra de Malvinas de la provincia de Buenos Aires es algo que había surgido en 2003, pero que después tuvo, ahí recuperábamos un poco la historia, tuvo como varias políticas públicas en nuestra provincia que funcionan de manera espasmódica y que entonces no logran tener una continuidad en el tiempo, o los dispositivos envejecen y luego se van olvidando y se van segregando y terminan no funcionando. Así que la provincia de Buenos Aires tiene una historia muy, muy larga y muy nutrida de estas experiencias por capas geológicas, ¿no? Donde surge un programa, se presenta, se pone en funcionamiento y después se va olvidando, va marginándose y finalmente no funciona para lo que estaba. Así que este es un relanzamiento de un programa que está incluido dentro de todo lo que hemos hecho en este año en particular, pero que en este relanzamiento ha habido un proceso, como bien dice Nico, de los que nos gusta en términos de pensar políticas públicas, que es pensarlo con sus protagonistas, con quienes son los verdaderos destinatarios de esas políticas, pensarlos, recalibrarlos, rediseñarlos y ponerlos en funcionamiento para que sean más eficaces. Y luego el compromiso de que a medida que vayan funcionando estas políticas, ir todo el tiempo ajustándolas y mejorándolas para que lleguen a cumplir los objetivos que tienen. Así que es muy importante para nosotros
se crean nuevas unidades hospitalarias, se incorporan nuevos profesionales, se genera una coordinación general. Creo que es un cambio institucional que tiene como propósito que esto no sea solo un anuncio, que funcione un tiempo hasta que pase al olvido, sino que sea una política pública como corresponde, permanente, finalmente un derecho que se está reconociendo para los veteranos a que sus problemas, sus padecimientos, sus dificultades de ellos, de su familia, de quienes los acompañan, sean tenidos en cuenta y encuentren una respuesta por parte del Estado. Eso creo yo que es lo que constituye un homenaje también a los veteranos de Malvinas 40 años después, además de todo el proceso de conmemoración, de recuerdo y de memoria con respecto a la cuestión Malvinas. Por supuesto que, y para terminar, así que vos mencionabas, Ramón, varias cosas, lo que tienen que ver con la ley, pero ha habido varias políticas nuevas en el marco de este año, de los 40 años, y Nico hacía algo que bueno, por eso en el Ministerio de Salud, además de tener profesionales y de tener una mirada específica de la salud, creo que hay que celebrar que tengamos un ministro y un equipo que tengan esa visión política general. Lo que dijiste, Nico, justamente es no encapsular las políticas sanitarias o de salud solamente en un ministerio, sino tener en cuenta que forman parte de una realidad más compleja y más abarcativa. Lo que decías, que recordaba las palabras de Cristina con respecto a la gesta de Malvinas, revalorizarla no ya solamente por lo que significó para el pueblo en su conjunto en aquel momento, sino ponerla en una secuencia histórica y tener en cuenta que tuvo que ver con el final de la dictadura, ¿no? Y que obviamente ese acto de heroísmo y sacrificio tuvo también un bien mayor que no tuvo solo que ver con la soberanía nacional y con la guerra, que por supuesto que es importante, sino con nuestra historia reciente y la recuperación de la democracia y las diferentes instancias por las que fue atravesando tanto el colectivo de los veteranos como la sociedad y su vínculo con Malvinas. Creo que hoy para todos nosotros la cuestión Malvinas, para los que políticamente e ideológicamente tenemos esa mirada sobre la soberanía nacional, lo ha sido siempre, pero creo que para el grueso del pueblo argentino en estos 40 años ha habido un salto de conciencia. Y creo que eso se expresa, si me permiten asociarlo, porque también la guerra de Malvinas, que tiene todas esas contradicciones, todos esos claroscuros, ¿no? Por lo que significó, por el momento en el que se llevó adelante, por el objetivo de quienes la iniciaron, fuera de la cuestión histórica y soberana, que tenía una intencionalidad política en ese momento, que terminó siendo al revés, que en lugar de perpetuar y legitimar a la dictadura militar, sirvió para lo contrario, para la recuperación democrática, pero tal vez, y quiero contarlo en primera persona, tal vez en estos 40 años lo que ocurrió estos últimos días, vinculado a un hecho que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con el patriotismo, yo tengo que decir que la cancioncita esta, que menciona a los pibes de Malvinas, la escuché por primera vez en un videíto que circuló cantada en el vestuario por la selección. No sé si les pasó a todos, tal vez yo porque no soy tan futbolero, la recibí después de algunos de los partidos que ganaron, cantada en el vestuario por los pibes de la selección, pibes que tienen una edad muy parecida a la que tenían ustedes en aquel momento, que tal vez tampoco, como nos pasa a todos, en este momento, después de lo que fue el Campeonato Mundial y lo que fueron los festejos del Campeonato Mundial, esa explosión de efervescencia popular y quiero decir vinculado a cosas tan importantes que es un hecho futbolístico, es un hecho deportivo, pero es un hecho también global, donde tuvo un protagonismo la Argentina, el país y nuestra selección, pero bueno, que obviamente a quienes vimos durante mucho tiempo que hubo un determinado, llamémoslo, olvido, desprecio
por la cuestión nacional, ¿no? Por lo nacional y por lo patriótico, ¿no? Y por nuestros patriotas y por nuestra historia. Bueno, hay una tendencia hoy o una parte digamos, sí, sectores políticos también que han tenido esa predisposición y esa parada ante la historia argentina, ante los hechos históricos, ante los patriotas argentinos y, por qué no, ante nuestro país, ¿no? Esto es decir que está asociado a fracasos nuestra historia nacional, ¿no? Yo no quiero ponerme partidario, pero no puedo dejar de decir que había un clima de época bastante proclive a olvidar lo que fueron las gestas históricas argentinas, desde la Revolución de Mayo y su significación, obviamente lo que fue nuestra independencia y obviamente en esto entra nuestra gesta de Malvinas. Así que yo creo que asociar Malvinas a otros hechos históricos también es un proceso que tiene que ver con un fenómeno de tomar conciencia y de poder inscribir la guerra de Malvinas dentro de un panorama más amplio, de una historia más larga. Obviamente esto lleva tiempo, todos sabemos que los hechos históricos van tomando envergadura y se van ubicando de alguna manera en una cronología con el paso del tiempo. Hace falta que pase el tiempo para comprender qué papel ocuparon y desempeñaron. Así que creo que terminar este año del 40 aniversario con millones y millones de personas, no solo en Argentina, veíamos Bangladesh. A mí me llamó la atención que también se canta esa canción con gente que no conoce el idioma, pero se ha convertido en una especie de canción oficial del triunfo y del campeonato. Así que en esa canción esté incluida la gesta de Malvinas y que entonces quede asociada no solo a una nueva generación, como decía Nico, sino también a pibes y pibas que han hecho una gesta de otro tipo, deportiva, pero que la han tenido también y que también manifestaron amor a la camiseta y a la bandera. Bueno, dejar asociado lo de Malvinas y que todo el pueblo se haga carne de eso en el marco del triunfo que hubo ahora, del campeonato, me parece que es una buena forma de terminar los 40 años. Así que felicitaciones también a los que llamamos veteranos, pero básicamente son héroes.